ciberdelincuencia, transparencia, datos, mediática, desinformación, fact-check y, por supuesto, muchos bulos. Es decir, Lorenzo desmontando bulos. Buenas noches y bienvenidos a Bulos. Hoy es 28 de mayo, el 25, a las 9, las 8 en Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, una semana más, después de ese descansito que hemos tenido la semana pasada, con lo cual tenemos acumulado un montón de material que vamos a intentar contarlo todo durante la próxima hora y 20 minutos. Así que, pero bueno, ya sabes, mucho calor, me imagino que por allí, por Baleares también. También. Se nota que empieza a acercarse el verano. Efectivamente, así que cuidadito, especialmente en las zonas donde, en fin, está más fuerte la temperatura. Hay que tener cuidado con el calor, igual que todos los años. Y sí, por aquí, por Galicia también, ¿eh? O sea, lo que parece mentira, pero aquí también cuando aprieta, especialmente en la zona de Pontevedra, bueno, y si fuera en Ourense, ya no te quiero contar, que eso es la sartén de Galicia. Todos los gallegos y gallegas lo sabemos. Y bueno, pues aquí estamos, Lorenzo, ya te digo, con un montón de cosas. La semana, los 15 días han dado para mucho, ¿verdad? Y bueno, la actualidad está rabiosa, nunca mejor dicho. Y bueno, yo no sé, espero que, en fin, con el calor, con la llegada del verano, todo el mundo se tranquilice un poquito. Y en primer lugar, dejen a la justicia que haga su trabajo, ¿no? Y veremos a ver, pero bueno, está interesante. Y luego, pues hombre, a nivel internacional, pues ya ves, Lorenzo, seguimos con una situación complicada. En los lugares de conflicto siguen estando igual o peor. Tenemos a una Gaza que está absolutamente rodeada y de paso, aunque se ha podido entrar para llevar alimentación, pues ya hemos visto imágenes bastante terribles y inhumanas para ese reparto, con lo cual, pues ya ves, estamos ahí. No superamos muy bien las cosas. Han pasado muchas cosas esta quincena, pero a la vez, si lo miras así un poquito así, no ha pasado nada inesperado. No, efectivamente. Todo más o menos más o menos se veía venir. Sí, porque yo creo que todos. Yo lo que sí que muchas veces lo hablamos aquí en el programa, Lorenzo, la necesidad yo creo que es imprescindible. Hemos hablado muchas veces de verificadores internacionales. Hemos hablado de lo que es la información en redes sociales, cuáles son en verdad pues posibles, ¿no?, fuentes informativas. Y yo sigo diciendo lo mismo, es necesario educarnos para tener ese pensamiento crítico, porque tanto a nivel nacional como a nivel internacional hay que reconocer que los intereses de parte, tanto en la política como en el ámbito social, como en el ámbito geopolítico, pues reconozcamos que no somos expertos, que cada uno nos va a contar, como decían mis abuelos y mis padres, pues la feria cómo le va. Y por tanto es interesantísimo a nivel social, pues ser conscientes de que hay que buscar las fuentes informativas y saber contrastar cuando una información es veraz, porque nos da las fuentes de esa verdad o de esa posible verdad, de esa información, y cuando no nos dan fuentes, cuando solamente son argumentarios de parte, opinables. Alguna vez lo hemos hablado aquí, Lorenzo, en el fact-checking, lo que dicen los políticos, se nos llenaría el programa solamente con lo que dicen. El fact-checking, en definitiva, es cuando hablan de datos, si esos datos están verificados. Luego la opinión, pues eso no es verificable. Claro, si tú quieres llamar a tu contrincante político sinvergüenza
pues tienes todo el derecho de llamarle, y más ellos que tienen inmunidad, pero eso no es verificable, es tu opinión. Ahí el problema está si la opinión vale la pena o no vale la pena, ¿no? Que desgraciadamente, últimamente, pues la verdad es un poco... O si más vale que te calles la opinión. Por ejemplo. A veces más vale eso, pero bueno. Yo creo que en algunas ocasiones sería muy importante. O sea, es algo que nos lo podemos aplicar a nosotros mismos en el día a día. Lo que pasa es que yo también comprendo que el ámbito de las redes sociales, el que de repente tengas muchos me gusta o muchas visitas, al final es un ego personal. Nos pasa a todos. Si decimos una burrada y de repente tenemos a un montón de gente que nos sigue esa burrada, pues no, es ese prurito personal, ¿no? Y eso es lo que a veces hace que las redes sociales y por tanto la comunicación digital sea a veces un poco escabrosa, ¿no? Pero bueno, para la libertad, ¿no? Pues está precisamente este tipo de cosas, aunque desgraciadamente, y ese sí que es mi humilde punto de vista, no ganamos absolutamente nada, ¿no? Y más en este tiempo donde tenemos muchos frentes abiertos en cuanto a dignidad, en cuanto a ética, ya no digo moral, digo ética, como sociedad, con situaciones que día a día nos debería preocupar, porque yo considero que es preocupante ante un conflicto armado, que las personas mueran, que los niños mueran, que las niñas pasen hambre, que se destroce una tierra, pues como pasa con Ucrania, como pasa en Gaza, como pasa en otros países que ya hemos olvidado ya hace mucho tiempo y que siguen en conflicto. Y con eso lo único que conseguimos con esa actitud un poco de medianía es eso, lo que desgraciadamente todas las semanas pues rellenamos nuestro programa, Lorenzo, con un montón de bulos, con un montón de datos absolutamente incorrectos que al final afectan a nuestra salud, a nuestras decisiones como sociedad, a nuestra política, a nuestra propia seguridad, y al final todo se paga, todo se paga en esta vida. Pues sí. Por no ganar, no ganamos ni Eurovisión, pero bueno, eso tampoco era una sorpresa. También más o menos... Vamos a ver. Ay, madre mía, ay, me lo digo. Bueno. Yo creo que de verdad, en fin, ha sido interesante porque normalmente, vamos a ver, llevamos muchísimos años sin ganar Eurovisión. Tampoco tendría que ser un motivo, ¿no?, de preocupación. Estábamos dentro de las apuestas de posibles ganadores, ¿no? Pero caray, oye, la que se ha montado, por el amor de Dios, madre mía. Respecto al tema de Eurovisión, he llegado, bueno, aparte de todo el tema político, de por sí ya Eurovisión todos sabemos que es bastante política internacional, por decirlo así, pero esta vez en la política local también ha dado mucha caña, eso hay que decirlo. Pero aparte de eso, lo que sí que me he dado cuenta una cosa, y no es ni por apoyar a unos, ni por apoyar a la UER, ni al tema de tal. Para empezar, Eurovisión es un concurso musical, o debería serlo, realizado por televisiones de diferentes países. Y ni siquiera todas son televisiones públicas. Hay en algunos países que son televisiones privadas las que participan. O sea, no participan países, participan las televisiones. Eso para empezar, pero bueno. Tema aparte de eso, una de las cosas que más han tratado estos días ha sido el tema de que se expulsó a Rusia y no se ha expulsado a Israel. Si nos ponemos a pensar, y no es para defender ni a Israel, ni al otro, ni al de la moto, hay una diferencia muy grande entre Rusia y Israel respecto al concurso. Y es que en el caso de Rusia, con quien se enfrenta en la guerra, también participaba en el concurso, que es Ucrania. En el caso de Israel, pues los otros no participaban en el concurso.
Y quizá por ahí... Gaza no puede. Y Gaza no puede participar porque no está dentro de la UER. Y quizá por ahí es el motivo de por qué la UER expulsó a Rusia en su momento, pero no expulsó a Israel. Ahora bien, si es cierto o no que Israel ha comprado votos internacionales tal y cual y lo pillan y están seguros, pues por ahí a lo mejor se le podría echar a Israel. Pero por el mismo motivo que Rusia no se le puede echar, simplemente porque por lo que acabo de explicar. Y no es por defender a Israel, pero hay esa diferencia y lógicamente pues no es lo mismo. Yo creo que además lo hablamos en el último programa. Aparte, que yo creo que efectivamente hay elementos geopolíticos que no son comparables, ¿no? Como tú bien has dicho, Lorenzo. Pero evidentemente también no nos olvidemos que el mayor patrocinador es una marca israelí y que, en fin, sería muy difícil poder echarlo. A lo mejor le queda este año, porque sabéis que los patrocinadores son cada 4 años. Esta vez hay un año más precisamente por el tema de la pandemia. Por eso en 2025 sigue esa empresa de cosméticos como el gran patrocinador de Eurovisión. Y por tanto yo creo que éticamente yo creo que, pues hombre, es muy cuestionable, pero las cosas del comer, Lorenzo, claro que al fin y al cabo son negocios, aunque haya televisiones públicas implicadas, son negocios privados. Al fin y al cabo, la UER es un negocio privado que organiza el Festival de Eurovisión, entre otros eventos privados, que se transmiten en algunos países, en la mayoría de países, en televisiones públicas que pertenecen a ese selecto club. Pero, y como hemos dicho ya antes, hay en algunos países que el miembro de la UER no es la televisión pública, es la televisión privada. Ahora no me acuerdo qué países, hay pocos, pero es así. Así que bueno. Hombre, porque es que hay países dentro de la Unión Europea dentro de Europa, no de la Unión Europea, dentro de Europa, que no tienen televisiones públicas, no tienen entes públicos. Claro. Por tanto, pues bueno, son las... Además, aquí hay que añadir, porque mucha gente también dice, pero si Israel está tomado por culo de Europa, que sepáis que prácticamente todos los países que tocan el Mediterráneo, todos podrían entrar en la UER y después optar a participar en Eurovisión. Y luego, hombre, hay cosas tan excepcionales, claro, como por ejemplo Australia, los pobres que además siempre van, oye, como invitados, pero oye, que nunca llegan a la final, pobrecillos, Pero también, en el caso de Australia, bueno, sí, un año llegaron a la final, un año, el primero. Pero creo que porque pasaron directamente. Pensaba que no, pero creo que es porque pasaron directamente a la final, que fue el primer año que se les invitó. En el caso de Australia es un caso muy especial, porque es uno de los países donde más furor hace Eurovisión y de los que no participa Eurovisión. Entonces, un año se les invitó, daron buena audiencia, dieron buenos juegos y, digamos, es un invitado permanente. ¿Vale? Pero todos los países del Mediterráneo y de Europa podrían participar en la UER. O sea, en la UER y después, consecuencia, participar en Eurovisión, el concierto de Año Nuevo, que es otro de esto, Eurovisión Junior y otras mierdas que hacen. Hablando claro. Pero bueno. Efectivamente. Es porque todo el mundo se acuerda solo de Eurovisión, pero hacen más cosas. Pasa que lo demás, pues bueno, no tienen tanta fama. La verdad que, lo dicho, en fin, estamos en un tiempo, se polariza con todo y también había que polarizar con Eurovisión, como no. Y antes de pasar al tema, una última cosa, que Melody no quiera posicionarse, está en todo su derecho. De hecho, totalmente. Yo creo que cualquiera persona que tenga un negocio, abiertamente, si quieres que tu negocio triunfe, que en el caso de Melody ella es el negocio, no deberías posicionarte en cuestiones políticas, al menos pública, abiertamente y menos controversiales. Da igual qué tipo de cuestión, da igual de esto.
Porque tú quieres que tú tienes un negocio, tú quieres que tu negocio funcione. No quieres ponerte aparte de la población en contra. Por lo tanto, esa es mi opinión. Claro. Bueno, a mí me parece respetable absolutamente las dos opciones. No, la otra opción también me parece respetable. Pero a nivel, claro, a nivel de no cerrarte puertas, lo más interesante teóricamente es tener, al menos a nivel negocio, no una posición abierta radicales, sino siempre estar en el centro. A nivel negocio. Pero si tú a nivel negocio, tú te crees que tu negocio va a funcionar de puta madre posicionándote en un extremo, pues adelante. Pues puede fallar o no, pero bueno, de normal la mayoría de negocios... Vida, o sea, cada uno primero tiene el derecho a posicionarse donde quiera y también a no decir su posición. Claro, públicamente. O sea, al final Melody ha ido a cantar, no ha ido a apoyar a un país que está en guerra o a otro. Ella tendrá su opinión porque posiblemente la tendrá. Hay ejemplos. Pero pues a lo mejor no quiere darla públicamente y ya está. Porque a lo mejor tiene miedo de que la gente no le guste o sabe que, bueno, da igual, te posiciones o no te posiciones, una persona tan conocida, da igual lo que haga, ya lo hemos visto, te van a pegar puñetazos por todos lados. Pero bueno. Claro. A mí lo único así que no me gustó de su rueda de prensa es esa justificación de... No, yo creo que no debería justificar su posición en cómo quedó en Eurovisión. Ella, yo creo que puede estar contenta dignamente, ¿no? de su trabajo y nada más. El empezar a decir que sí, claro, por el tema político que se puede... Esos son. Y más sabiendo yo creo que todo el mundo sabe más o menos cómo funciona Eurovisión. Eurovisión no lo gana el mejor. No. Eurovisión lo gana por los países amigos y tienes que tener algo muy llamativo y muy muy bueno. Claro. Para que no influya toda la geopolítica internacional que hay detrás de Eurovisión. Que a lo mejor hay que cambiar el sistema de votaciones populares. También a lo mejor sí, pero ese es un tema de Eurovisión que tiene que arreglarlo ellos. Pero y valorarlo porque verdaderamente poder votar hasta 40.000 veces desde el... Pues, hombre, como que igual no. Efectivamente, pero bueno. Pero dices, todos sabemos que no... Que no... Y además ha quedado la tercera de la final. Hay que recordar que todos los que se quedaron en las semifinales están por detrás. Exactamente. O sea, vale que ellos pasan directamente, todo el rollo que hay con los 5 grandes. Pero bueno, que yo realmente, si yo fuera a cantar Eurovisión, además de que me echarían a pedradas porque no sé cantar, no... Ya tienes que ir con la mente de que la posición realmente en que quedes no tiene mucho que ver con el número que hagas. Después estarás contenta con el número que hagas, con el no, eso ya es otra historia. Pero tu espectáculo no es más de cara a que reconocimiento internacional para mí que la posición realmente que vas a quedar. Claro. Yo creo que es lo más importante de cara a los cantantes que participan. Hombre, en definitiva es un estupendo mirador, ¿no? Estoy igual como el Benidorm Fest. De hecho, la mayoría de participantes de los últimos años de Benidorm Fest han tenido más éxito los que han quedado segundos, terceros a nivel de ventas los siguientes años que los que han quedado primeros se han ido a Eurovisión. Pues eso te lo tienes que tomar igual. Si vas a Eurovisión es una galería de que te conozcan a nivel internacional. Y da igual que quedes primero, si quedas primero pues mucho mejor que quedes último. ¿Te han visto? Pues ya está. Sí es, Eso debería ser así, vamos, mi punto de vista, pero bueno. Claro que sí. Es lo que hay. Vamos con el tema que si no nos va a pillar el toro. Por cierto, hoy estrenamos 2 novedades tecnológicas aquí en el estudio. Una a lo mejor se están dando cuenta y se están cagando en todo, no sé, porque no sé cómo va. Los que nos ven en directo, los que no grabados no, en teoría debería ir mejor. Y la otra lo veremos después más tarde. A ver qué bien. Así que, son cosas bonitas, las novedades interesantes
para contar las cosas mucho mejor. ¿Cómo no? O para intentarlo, al menos. Y si te parece, Lorenzo, pues sí, vamos a empezar con la ciberdelincuencia, que hay muchas cosas, os he traído las más destacadas. Esta es interesante porque además se recogió no solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación. Es una campaña estupenda de suplantación, en este caso del rey Felipe VI, donde parece ser que anunciaba pues diferentes plataformas de videojuegos, redes sociales, y de cara a una inversión, ¿no?, para conseguir grandes ganancias a través de una plataforma, ¿no? Como si le hiciese falta a Felipe, ¿no? Le pagamos poco. Le pagamos poco y tiene que ponerse a anunciar esas mierdas al pobre. Es que deberíamos subir el sueldo. Entonces la campaña, pues ya de paso, pues bueno, se produce además a través de una supuesta entrevista que se le haría en el diario El Mundo, y donde además se dice que es además segura y que los ciudadanos españoles pues pueden obtener pues beneficios rápidamente, ¿no? Es una estrategia evidentemente de estafa, no es una entrevista del diario El Mundo, tampoco evidentemente es el rey Felipe VI ha hablado de nada de esto. El objetivo, como siempre, es que las víctimas puedan transferir dinero a cuentas bancarias controladas por los propios atacantes, ingresan información financiera en formularios manipulados e incluso instalan un software malicioso en nuestros dispositivos, ¿no? La propia entrevista, la supuesta entrevista, donde se desarrolla pues en plan pregunta y respuesta, pues hombre, tiene un enlace donde te lleva a esa plataforma y evidentemente pues puedes hacer la actividad financiera, ¿no?, que te cuenten bajo un registro. Y además pues bueno, puedes hacer inversiones desde 250 euros que según ellos evidentemente pues puedes tener un beneficio de hasta 2.000 euros al día. Así que ojo, porque la verdad que se ha hecho muy, muy viral, parece mentira. Hay cosas que todavía me cuesta entender que se pueden hacer así, pero bueno, encontrarte con una recomendación del rey Felipe VI, pero bueno, hemos tenido ejemplos de estos. Acordaros que durante este invierno también manipularon con IA pues unas declaraciones de la infanta, también donde, en fin, y que había caído gente con una posible inversión también con una plataforma, y bueno, pues ahora pues le ha tocado a él. Lo dicho, no es verdad, no hay ninguna plataforma que haya sido recomendada por Felipe VI, así que ahí está. Vaya, vamos al siguiente. Pues sí, porque esto además es lo típico de que los bulos nunca, ya sabéis, que desaparecen, que siempre vuelven a circular, nacen, crecen, se reproducen y resucitan. Bueno, pues este es el típico caso, una vez más, donde además han unificado dos. Todos se mueven por la línea de WhatsApp, en concreto, acordaros de lo del WhatsApp Gold y Martinelli, que ya circularon en su momento y ahora regresan con más fuerza, ¿no? Mezclan estas dos cosas. Por una parte habla de Martinelli, un supuesto virus que formatea tu teléfono y te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Es un bulo ya desmentido por diferentes verificadores, lo recoge otra vez maldita.es, y además ha vuelto también a verificarlo y por tanto dar información contra este bulo la propia Policía Nacional en sus redes sociales. Son dos cadenas en las que, lo dicho, se mueve nuevamente con estos conceptos. Además, te alerta de que no descargues un mensaje para actualizar WhatsApp Gold, porque se trata también de un virus grave, y la realidad es que la aplicación de WhatsApp Gold se viralizó hace ya tiempo, denunciado nuevamente también por la OCU y por la Policía Nacional,
y acordaros que es un caso de phishing en el que se ofrecían supuestas mejoras para este servicio de mensajería rápida y punto y final. WhatsApp ya confirmó en su momento a través de sus redes sociales que no hay ningún WhatsApp Gold y que es un rumor pues que ha estado circulando durante años. Bueno, pues lo volvemos a tener y no vuelve a regresar a nuestros teléfonos móviles. Lo dicho, cuidado con estas cosas, que además ahora que si de repente nos meten IAs por ahí en WhatsApp, eso sí, pero WhatsApp Gold no existe y el virus maravilloso de Martinelli tampoco, ¿vale? Bueno, menos mal que no existe también, hay que decirlo. Claro, digo yo. Nos vamos Bien. ahora que hacemos la declaración de la renta. Pues sí, esto sí que os lo traigo como última hora porque desgraciadamente ya sabéis que especialmente de cara a la ciberdelincuencia saben aprovechar los momentos. Estamos ya entrando en el último mes de la campaña de declaración de la renta y muchísima gente que ya ha podido hacer la declaración de la renta y presentarla. Y desgraciadamente vuelven otra vez los SMS enviados en nombre de la agencia tributaria, que no es tal, para una supuesta devolución de la declaración de este último año, de la renta de 2024, que estamos presentando ahora en 2025. Te mandan como siempre un enlace para introducir tus datos y como bien sabemos, no es la forma en que la agencia tributaria pues contacta contigo. Con lo cual, por favor, ni puñetero caso, y porque en definitiva es una vez más un intento de phishing donde nos van a pedir nuestros datos y en este caso, pues hombre, a lo mejor hasta con la seguridad de que efectivamente nos van a devolver más dinero o nos van a devolver antes o tenemos que confirmar para que nos devuelvan, si es a devolver, claro. Así que ojo con este tipo de cosas que se van a mover hasta finales de junio con bastante asiduidad. La agencia tributaria, como todas las administraciones, ya lo sabemos, pues no funciona así. No nos van a mandar un enlace para que entremos y demos nuestros datos. Para eso están las plataformas directamente para poder acceder a nuestra información. En este caso, genial viene el buzón electrónico del de Who y si no, el temido con la ventanica negra. Así es. Más vale que no recibáis ninguno. Vamos a los avisos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a lo que nos han contado estos días también en redes sociales, los cuerpos y fuerzas de seguridad. La Policía Nacional nos habla de algo que nuevamente vuelve, de esto ya hablamos de él, y nuevamente vuelve. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en el parquímetro cosas como esta. Vamos a verlo. Mucho cuidado si te encuentras con esto en un parquímetro. Se trata de una pegatina con un QR falsificado que colocan encima del código QR real. Para no caer en la estafa, obsérvalo bien. Si el código QR parece incompleto o tiene signos de haber sido manipulado, no lo escanees. Y revisa cuidadosamente la página a la que te redirige. Pues ahí está. Aún así... Sí, y especialmente eso, ojo con la página a la que, porque hombre, a lo mejor no vas con prisa, no lo observas, porque claro, esto es así, tampoco la vida a veces vamos más rápido de lo que deberíamos ir, pero especialmente ojo con la página a la que nos llevan, o sea que cuidadito. Aún así la mayoría nos vamos a de parquímetros para pagar, hoy en día todavía se pueden pagar físicamente o te descargas una aplicación que es con la que pagas, no vas a una página directamente a pagar. En la mayoría, al menos aquí en España. Así es, así que, en fin, tengamos cuidado con estas cosas. Y luego hay una advertencia también que nos hacen, la Policía Nacional es muy interesante, más que nada, bueno, ahora ya estamos casi tocando el verano, pero la primavera, pues ya sabéis, las golondrinas pues vuelven, ¿no? Y vuelven sus niditos a colgar, ¿no? Bueno, pues cuidado con a veces pues hacer cosas, porque es una especie protegida, no podemos destruir así como así un nido,
puede suponer una infracción. Si nos molesta ese nido que, bueno, pues han hecho ahí, pues vale la pena hablar con las fuerzas de seguridad del Estado, porque nos van a ayudar a poder quitar ese nido sin que haya un peligro para la especie. Y una cosa muy importante que a veces nos olvidamos, los animalitos sirven para algo más que para molestar. Y en el caso de las golondrinas, pues tener en cuenta que ayudan a mantener a raya a otros bichitos como son las moscas y mosquitos, con lo cual no le tengamos tanta manía, ¿eh? Lo dicho, cuidado porque es una especie protegida y no podemos cargarnos tan fácilmente un nido de las preciosas golondrinas. Pues bueno, nos vamos a la Guardia Civil. Pues sí, ellos también se han preocupado en estos días, en concreto de los delitos de odio. Han hecho durante los últimos 8 días una importante campaña en redes sociales para acabar con los prejuicios que alimentan la LGTfobia y evidentemente ya sabéis que es un delito como tal. Como bien dicen ellos, la ausencia de odio es la manera de avanzar como sociedad, con más igualdad, con más respeto y especialmente pues promoviendo los derechos para todas las personas, ¿no? Son que sabemos que celebramos, ¿no? Esa reivindicación, pero porque en definitiva la concienciación es todo el año y ponen como siempre a disposición ese 062 para cualquier situación que pueda acercarse a esos delitos de odio. Y también, por su parte, pues, han hecho también una campaña. Sabéis que la Guardia Civil, la verdad que sí que, igual que la Policía Nacional juega más con el vídeo corto, la Guardia Civil juega mucho con el dibujo, con el acercamiento de cara a la gente más joven. Y también en estos días pues se han preocupado en una campaña para promover el reciclaje, especialmente desde el SEPRONA, el servicio el servicio de atención a la naturaleza dentro de la Guardia Civil. Y evidentemente el SEPRONA son los primeros que trabajan cada día para preservar nuestro medio ambiente y luchar contra los delitos ecológicos. Y por tanto pues promueve la importancia de reducir, reutilizar, reciclar para proteger nuestro planeta. Y por tanto también la necesidad de tener nosotros como ciudadanos pues ese papel importante para eso, ¿no? Como ellos bien dicen en su campaña Reciclar es proteger el futuro, pues también se han preocupado de este tipo de cosas. Ojo también cuando salimos al monte, hace un tiempo maravilloso y nos podemos encontrar pues a veces con comportamientos nada buenos. Por cierto, algo muy interesante cuando se hace, y eso lo digo porque es algo que tengo muy cercano. Yo vivo muy cerquita por donde pasa el Camino de Santiago, por Pontevedra, y por el amor de Dios, de verdad, somos a veces un poco cochinetes, Lorenzo, hasta haciendo el Camino de Santiago. Dejamos a veces un rastro que no tenía ni pulgarcito. De festivales o de manifestaciones que cuando han pasado, que parece que han pasado iba a decir un grupo de cerdos, pero los cerdos son más limpios. Ya te lo digo. Pues, jope, nos cuesta todavía muchísimo. A veces vemos estas campañas, nos parecen a veces un poco repetitivas, pero es que es normal, porque, en fin, muchos hacemos caso, pero también muchos no hacen ningún caso de nada, hijo mío. Así que, hombre, que seamos un poquito sanites, ¿no? Nos vamos a la transparencia. Pues sí, porque en el BOE ya desde la semana pasada, ya lo teníamos desde hace 7 días, se recoge ya finalmente el decreto ley que marca las reglas para la acogida en otras comunidades autónomas o ciudades con estatutos de autonomía de menores extranjeros no acompañados en situaciones de saturación de recursos disponibles, como bueno, sabemos muy bien cómo ha ocurrido en Canarias en los últimos años, ¿no?
La norma modifica la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, y establece que cualquier comunidad autónoma que multiplique por 3 su capacidad ordinaria para atender a estos menores podrá declararse en estado de contingencia migratoria. Por tanto, se establece cómo será esa acogida para algunos niños y niñas y puedan ser atendidos en otras comunidades. ¿Cuál es la capacidad ordinaria de cada comunidad que recoge ya este decreto ley? Pues para calcularlo, las comunidades autónomas deberán enviar antes del 31 de marzo un listado de los menores que tenían en acogida en 2024, y con esos datos el Gobierno va a establecer el total de los niños y niñas que fueron atendidos en el año anterior en toda España, y aplicará una regla de 3 por población para establecer cuál es la capacidad ordinaria de cada comunidad. Esas cifras se van a aprobar por decreto cada año, aunque a partir de 2026 las comunidades tendrán que enviarlas evidentemente antes del 15 de enero. Es decir, entramos ahora con la puesta en marcha, y a partir del año que viene pues se hará desde principio de año, ¿no? La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia podrá decidir cuáles son los requisitos para declarar esa contingencia migratoria extraordinaria, cambiar lo que se considere como capacidad ordinaria y aprobar el plan para trasladar a los menores a otras comunidades, ¿no? Una de las reglas generales, si no hay acuerdo unánime, que ya sabéis que no hay acuerdo unánime, en verdad, porque hay comunidades autónomas, especialmente con signo político contrario al que en este momento tenemos en el Gobierno central, pues será la marca los de criterios para traslado de menores a otras comunidades cuando se den situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. La mitad se trasladarán según población a un 13% según la renta bruta de las comunidades de destino, un 15% según la tasa de paro y un 6% según el esfuerzo realizado anteriormente. Además, un 10% se calculará según las plazas existentes, o más bien la falta de plazas, puesto que tiene en cuenta las diferencias entre las que tengan cada comunidad y el objetivo de que haya al menos una por cada 2.500 habitantes. Estas son las líneas generales, de las que solamente se descartará a Melilla, y por insularidad también se descartará a estas bases a Baleares. La norma también marca un fondo de sobreocupación de 100 millones de euros para este año 2025, que se repartirá entre las comunidades autónomas o ciudades con estatuto de autonomía que reciban a niños y niñas en acogida llegadas de otras zonas y que superen su capacidad ordinaria y que tengan un número de plazas superior a la media estatal por cada 100.000 habitantes. Así que bueno, ahí está ese proyecto ante el problema evidentemente que tiene Canarias, y que desgraciadamente pues lo vamos a tener porque la inmigración no se puede parar con balazos, y es una situación desgraciadamente que tenemos ahí, que tenemos que convivir no en España sino en el resto de Europa. Nos vamos a los datos. Pues sí, nos vamos con los datos de Europa Press. Esta vez os traigo el número de turistas. Estamos ya con el verano, lo tenemos ahí, aunque hemos podido recoger muchos datos de los periodos vacacionales que hemos tenido desde enero, y podemos decir que el número de turistas internacionales que llegaron a España hasta marzo de este año fue de 17,06 millones. Son datos ofrecidos por la encuesta de movimientos turísticos en Frontera, Frontur, y que, como bien sabéis, pues se elabora el Instituto Nacional de Estadística. Como podéis ver, esa es la evolución, seguimos creciendo. En la siguiente podemos ver, en la siguiente gráfica, que en el mes de marzo de 2025 España ya había recibido 6,59 millones de visitantes, y estos 6,59 millones pues suponen una variación respecto al año anterior de 3,88. O sea, el turismo sigue creciendo, y ya sabéis que al final, en definitiva, es un motor económico, ¿no?, para nuestro país.
Con respecto al mes anterior, el número de turistas extranjeros que llegaron a España experimentó un cambio del 22,17% en marzo de 2025. No obstante, la de llegada de visitantes varía de un mes a otro, ya sabéis, pues dependiendo de los periodos vacacionales. Por ejemplo, en septiembre los viajeros caen en comparación con agosto, porque ya sabéis que, bueno, pues agosto es un mes no tradicional de vacaciones. ¿Y qué países, no, de procedencia? Esa sería la siguiente gráfica. Por nacionalidades, pues bueno, sigue siendo el número 1 Reino Unido, que suele ser el principal emisor de turistas en España, no es ninguna novedad. En marzo de 2025 el número de turistas británicos que visitaron España fue ya de 1.241.188, mientras que llegaron, por ejemplo, 896.441 alemanes, y la tercera posición, por decirlo de alguna manera, serían los franceses, ya que vinieron a visitarnos 763.153. Como podéis ver, la verdad la diferencia es bastante importante entre lo que recibimos de Reino Unido con, por ejemplo, lo que se recibe de Francia, ¿no? La llegada de visitantes británicos, pues también podemos decir que en comparación al mes de marzo de 2024, pues también creció un 3,35%. O sea que los ingleses siguen siendo fieles, no, muy fieles a hacer turismo en nuestro país. Y el siguiente gráfico, Lorenzo, sería las principales regiones turísticas. Y como podemos ver en el gráfico, en la siguiente gráfica, se recoge la evolución de la llegada de turistas extranjeros, ya como número total. Y bueno, pues como podemos ver, las más importantes son Baleares, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la propia Comunidad de Madrid. Las que siempre destacan, como podéis ver por los colorines, pues Cataluña, Baleares y especialmente Canarias, pero como podéis ver es mucho más constante. No hay picos como ocurre para la llegada de turistas en Cataluña y en Baleares, tiene unos picos más grandes por temporada. Canarias es más equilibrada, a Canarias se va siempre. Y también, pues hombre, destaca también Andalucía, pero también sería como una especie de Canarias, ¿no? Saben estar en primavera, en otoño, o sea, no se cortan tanto para visitar esta autonomía, al igual que ocurre en Andalucía. Andalucía, por ejemplo, que también es un buen lugar, ¿no?, de recogida de turistas, bueno, pues también tiene sus temporadas, especialmente en verano, y en la Comunidad Valenciana, que también, pues sí, también tiene sus elementos a tener en cuenta. La Comunidad de Madrid, pues sí que es un turismo más de invierno, cae bastante en verano, a diferencia de otras zonas. Así que, bueno, ahí están los datos y así os lo hemos contado. Pues vamos al contexto. Nos vamos al contexto, donde sabéis que durante estos últimos 15 días estamos, bueno, llenitos de lo que es los WhatsApp, las filtraciones de conversaciones, ¿verdad, Lorenzo? Uh-huh. Y os había recogido, porque dentro del ámbito político pues tenemos datos de todo tipo, y sabéis que recientemente algunos medios de comunicación pues han publicado conversaciones de WhatsApp del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con el exministro socialista José Luis Ábalos, y eso, como bien lo ha recogido Neutral, pues la verdad que es para cuestionarnos, ¿no?, los límites legales para publicar o no publicar este tipo, ¿no?, de conversaciones. Es verdad que el propio gobierno pues ha llegado a considerar que pudiera ser delito e indicar que se podía de abrir una investigación judicial, ¿no? Entonces, Neutral ha hecho, que yo os lo recomiendo, un informe bastante interesante con algunos expertos. Yo os traigo algunos elementos que
que me han parecido interesantes, por parte, por ejemplo, de Ángela Moreno, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Ciencias de la Información de Madrid, y que, como ella bien dice, habría que empezar por analizar por separado qué se publica, cómo se publica y de dónde sale la información. Por cierto, preguntas que dentro del periodismo también son muy importantes, ¿no? En primer lugar, sería necesario analizar el contenido de esa filtración para determinar si son legales y entran en los términos propios del derecho de la información. Como bien explica Ángela Moreno, cuando Sánchez y Ábalos tratan el rescate de Air Europa en sus mensajes, es un tema de interés público. Pero también hace hincapié en que ambos son personajes públicos tratando de un tema que interesa a los ciudadanos. Por tanto, en este caso concreto, el derecho a la información hay que tener en cuenta que prevalecería frente al derecho a la intimidad, que es también muy importante. Y, como bien indica, es importante también que cuando se publica esto esté debidamente contrastado y sea veraz, porque en definitiva es lo que se recoge en el artículo 20 de nuestra Constitución. Eso no quiere decir que un presidente del gobierno no tenga derecho a la intimidad, que sería otra cuestión. Si se publican opiniones personales sin ningún tipo de interés público, es el derecho a la intimidad el que domina. Por tanto, en esos propios WhatsApp que hemos conocido durante estas últimas 2 semanas, pues sí que habrían algunos mensajes que podrían estar dentro de esa capacidad, ¿no?, del derecho a la información, pero otros, pues posiblemente a lo mejor no, y por tanto se podría interponer una demanda por la vía civil ante los tribunales. Por tanto, lo interesante, lo más importante, y nosotros como consumidores de esa información, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, el interés público de los temas que al final se han filtrado. Y por otra parte, como bien decía, ¿de dónde sale la información? Pues también es interesante. Cuando aparecen publicados en prensa unos mensajes privados a través de una filtración, lo más difícil, desde luego, y lo sabemos muy bien, es el origen de la información. Y esto también es clave para saber si una filtración es legal o no. Como dice la experta, independientemente de que la información publicada sea de interés público o no, habría que preguntarse también si el procedimiento por el cual se ha conocido es lícito. Como dice la experta, habría que investigar si en efecto podría estarse cometiendo un delito de revelación de secretos por filtración de un secreto de sumario, porque eso también está recogido en el Código Penal como una prohibición, porque es en definitiva un delito. Más allá de la legalidad de una filtración a un medio de comunicación, entre particulares también hay matices. Es verdad que, y yo creo que la verdad que desgraciadamente se está normalizando compartir absolutamente todo, como las conversaciones de WhatsApp. Y es algo que no es por nada, no deberíamos hacer en ningún caso. De hecho, cuando una persona se comunica por WhatsApp, existe una expectativa razonable de privacidad, ya que si esa persona quisiera que ese mensaje fuera público, lo habría emitido por otros canales públicos y, por tanto, ojo con este tipo de informaciones que además luego sabéis que se amplifican por parte de los medios de comunicación, por parte de las redes sociales, y no tiene toda la capacidad para ser entendida como tal cualquier filtración. Así que tengamos un poco de seriedad, y especialmente por parte de los medios de comunicación especialmente. Alfabetización mediática. Pues sí, os he traído una pequeña información, porque está dentro del programa contra la desinformación de la Unión Europea. La Comisión, el Comité Europeo de Servicios Digitales, que aprobaron ya en febrero la integración del Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación, que ya estaba trabajándose desde 2022, bueno, pues de alguna manera ha hecho este nuevo código de conductas, y muy importante para mejorar la ley de servicios digitales.
y nos habla de cosas muy importantes como la campaña de Doppelganger, en la que copian todo el diseño en formato de medios de comunicación y que vemos muchas veces, ¿no? Dentro del ámbito de los bulos, ¿no? Bueno, pues ellos en este momento eso ya está aprobado y es interesante porque además es información que tenemos a nuestra disposición. Si nos vamos a la página de la Unión Europea, nos vamos al Comité Europeo de Servicios Digitales, podéis ver y podéis comprobar este código de buenas prácticas. Y os he traído un pequeño resumen del trabajo que están haciendo. Bueno, aquí viene una de las novedades. Bueno, una prueba que hemos hecho. Estos son algunos consejos sencillos para detectar y detener la manipulación y mantenerse seguro en línea. ¿Quién? Imagina que ves una fuente de noticias conocida que publica una historia inusual, cosas que se ven raras, o desencadenar tus emociones e incluso impactarte. Mira este artículo de The Guardian, que aparentemente niega los crímenes de guerra en Bucha, Ucrania. La pieza parece real. Sin embargo, podría haber algún problema con el color o el marco. O registradores inusuales como NTN, Online o Tonto. Es lo que se llama una suplantación de identidad. Los desinformadores a menudo intentan hacerse pasar por personas famosas, imitar a los medios de comunicación o a las instituciones para difundir sus mensajes. Este es el enfoque utilizado por la llamada campaña de Doppelganger. Utilizó clones falsos de sitios web legítimos. Entonces, si algo no parece estar bien, verifique lo que esa persona o organización realmente dijo. Verifica los hechos y vea los sitios oficiales para averiguar quién está realmente detrás de esa desinformación y evitar. Nuestro consejo es muy sencillo. Participar. Piensa antes de compartir. Resiste y protégete contra la manipulación. Bueno, ¿eh? Bueno. No está mal. No está mal. No está Va mal. un poco deprisa, ¿no, Lorenzo? Sí, va un poco deprisa, sí. Pero bueno, por ser la primera vez que le hemos probado hacer esto con inteligencia artificial, no ha salido mal. Seguiremos probando. Yo, ¿eh? Sí, señor. Me ha gustado, me ha emocionado. Qué bonito. Qué bonito. Somos muy grandes. Seguiremos probando en futuras ocasiones. Efectivamente. Sí, porque, hombre, es interesante. Claro, a veces tenemos la limitación, sabemos que hay subtítulos, pero bueno, evidentemente esto pues puede ayudar más, especialmente porque estamos hablando de un programa de audio, claro. Y esa parte a veces pues no todo el mundo tenemos la capacidad, ¿no?, idiomática. Así que muy bien, Lorenzo. Bueno, qué bonito, me ha gustado. Alguna cosa buena tenemos que sacar de la inteligencia artificial. Digo yo, claro que sí. Muy bien. Vamos para eso sirve, ¿eh? Para este tipo de cosas. Vamos a los verificadores. Pues sí, nos vamos al ámbito de la salud. Como siempre empezamos también con estas temáticas, de esta vez de la mano de F-Verifica. Y más que nada porque son una serie de audios que se han movido por WhatsApp, que nos dicen, esto también no es nada nuevo, nos dicen que varias personas, varias chicas jóvenes fueron drogadas durante una fiesta en Madrid, se despertaron a la mañana siguiente sin un riñón. Vaya por Dios. Vaya. Los mensajes cuentan la misma historia, una joven que ligó con un chico en una discoteca, además te dan la zona de Azca, en Madrid, que al despertarse sin recordar nada, pues bueno, había notado un intenso dolor en la espalda y que le habían estripado un riñón. ¿Todo eso para qué? Para una de las motivaciones de los bulos, crear miedo, crear inseguridad. Tanto es así que se mueve ese audio, pues que Madrid se está convirtiendo en el Bronx y por tanto la propia inseguridad, en este caso de las calles madrileñas. Como bien ha podido verificar en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como los servicios de emergencia del Ayuntamiento, pues han asegurado que no se ha registrado ningún caso de jóvenes a los que se le haya estripado un riñón sin su consentimiento. Fuentes de la propia consejería también han podido verificar que no hay constancia de ningún ingreso hospitalario por la pérdida de un riñón, ¿no?, por el robo de un riñón. Y el propio SAMUR, el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias de Madrid, pues también ha confirmado que no han intervenido ningún caso similar. Así que, aparte de ser pues
el rollo que nos quieren meter, que además lo dicho, no es nuevo, no, yo estoy convencida que en alguna ocasión os ha llegado este bulo o os han contado que han leído que se había producido esta situación. Bueno, pues una vez más hay que decir, bueno, a Dios gracias que estas cosas pues no han ocurrido ni en Madrid ni en cualquier otro sitio de España. Bueno, sabemos todos que la vivienda, especialmente en Madrid, Barcelona y Baleares, cuesta un riñón, pero de momento solo es una frase hecha. Igual dentro de poco empezará a ser literal, pero de momento es una frase hecha. Efectivamente, Lorenzo. En fin, nos vamos al siguiente, que se ha movido en X, en TikTok, en otras redes sociales como Threads, y que afirman que el nombre de la empresa, este es buenísimo, de que el nombre de la empresa farmacéutica AstraZeneca, escrito AstraZeneca, tiene como significado un camino a la muerte en latín. Es precioso, me encanta. Pues bueno, hay que decir que ha tenido más de 66.000 visualizaciones, por ejemplo en X, que no es poquita cosa, pero hay que aclarar que aunque es verdad que el traductor de Google traduce la frase así, expertos en latín pues ya nos dicen, hombre, el traductor de Google nos puede sacar de algunas cosas, pero justamente del latín posiblemente le es más difícil. Pero lo dicho, los propios expertos en latín, y que en este caso han sido consultados por Neutral, aclaran que la frase no tiene ese significado. En concreto, hablan con Teresa Jiménez, catedrática del Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá, y como ella bien dice, traducir el significado de AstraZeneca en latín es absolutamente falsa. La palabra astra en latín puede significar estrellas, y de hecho en español tenemos astro, que procede de ese término latino, que a su vez procedía del griego astrón, ¿no? En cuanto al supuesto Ceneca, no existe en latín como tal, El latín no tiene el sonido correspondiente a una letra Z que conocemos nosotros, ¿no? Así que, aunque quede muy bien, lo dicho, no tiene ese significado, un camino a la muerte. No es la primera vez, que conste, que a AstraZeneca se le ha sacado un poquito de enjundia con la traducción, ¿no? Ya pasó en 2019, lo verificó Snoopys.com, que ya alguna vez hemos hablado de este verificador norteamericano. Pues ya en 2019 también quisieron entrar en la traducción en latín, ¿no?, de AstraZeneca, y que la propia empresa ya en su momento dio la explicación de por qué se llamaban así, que fue a partir de la fusión en 1999 de dos empresas, Astra AB y Zeneca Group, o sea, nada más. No tenemos ningún elemento más allá de la unificación de dos empresas, nada más. Y ya que estamos aquí, explicaré una cosa interesante del Google Traductor, que para idiomas de mucho uso funciona bastante bien. Lo que pasa es que Google Traductor, justo en la parte de abajo de donde te traduce, tú puedes, digamos, reportar una traducción incorrecta. Entonces, sobre todo en idiomas de poco uso, como por ejemplo el latín, porque seamos sinceros, el latín no se usa mucho, con pocos reportes tú puedes engañar al sistema y hacer que te dé una traducción falsa. En cambio, con idiomas de mucho uso, el español, inglés y tal, se necesitan, digamos, más avisos y más correcciones para cambiar esto. Por eso con idiomas de mucho uso no suceden estos errores, pero por ejemplo con el latín o con idiomas minoritarios no lo he probado nunca, pero por ejemplo posiblemente el vasco, porque no hay mucha gente que hable el vasco, Claro, sí, pues digamos es más fácil engañar el sistema y hacer creer que la traducción de lo que sea también lo han hecho con grandes idiomas, pero bueno, ahí es uno de los fallos que les ha tiene costado más, el sistema, claro, ¿no? pero cuesta mucho más. Claro. Entonces, hay una de las implicaciones Sí, posiblemente que pueda ser que Google te diga, no, esto es así, cuando no lo es en el traductor. Normalmente no pasa, pero puede pasar. Bueno, pues lo dicho, que no existe eso, de verdad. Bueno, vámonos al ámbito de la política.
Esto se hizo viral especialmente la semana pasada y de verdad que se hizo muy, muy viral. En primer lugar, porque habla de Carlos Mazón, habla de la Dana y sabéis que es un tema que enseguida se mueve en redes sociales, ¿no? En concreto es un internauta en X que, bueno, hizo además una campaña de que iba a publicar datos muy importantes sobre dónde estaba Carlos Mazón y dónde estaba Feijóo el día 29 de octubre, porque sabemos que estuvo Carlos Mazón en el Ventorro, pero uno de los hits, ¿no?, de las redes sociales respecto a esta temática es siempre dónde estaba Feijóo también, por si acaso. Y iba a dar una serie de datos, en concreto más de 12 señales móviles que confirmarían que Feijóo estaba en Valencia el día que ocurrió la Dana, en una franja horaria de 7 de la mañana hasta las 13 horas o máximo 2:30 de la tarde. El bulo se mueve porque es un bulo. Hay una instantánea donde se ven unos círculos blancos que representarían presuntamente las posiciones de los teléfonos móviles tanto de Feijóo como de Mazón, con un margen de error de alrededor de 11 metros. Eso es lo que decía la publicación que se hizo viral, ¿no?, en X. Este contenido, que lo dicho, se ha movido muchísimo, que no indica de dónde ha obtenido la información de las supuestas señales, es falso, porque las señales de móviles que dice que demuestran que Feijóo estaría en Valencia no nos dan unas coordenadas claras de cómo han podido conseguir esos datos. Lo que sí que tenemos, y en este caso como bien explica F Verifica, ese día que ellos dicen que Feijóo estaba en Valencia, Feijóo concedió una entrevista a las 8:45 en una emisora de radio en Madrid, y además que se puede ver en el propio perfil, ¿no?, de esta emisora de radio, ¿no? La entrevista además duró más o menos unos 45 minutos y más tarde acudió a una concentración de policías y guardias civiles a la puerta del Congreso de los Diputados, que ese día debatía iniciar la tramitación por vía de urgencia de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es otro dato que tenemos y que nos lo dan los propios medios de comunicación. Y además, para más datos, también en una emisión en directo de un programa de debate político, que también se hace en Madrid, pues se ubica al líder de la oposición en la manifestación a las 12:57 minutos. Por tanto, la geolocalización de ese teléfono móvil no prueba que Alberto Núñez Feijóo estuviera en Valencia el día que ocurrió, la mañana que ocurrió la Dana, tal como se puede constatar, ¿no? Y lo dicho, lo más importante, tampoco nos dan los datos para que podamos, o sea, de dónde han podido sacar esas ubicaciones. Es una pena porque desgraciadamente esto se hizo muy viral y durante 3 días estuvo, dale que te pego con los circulitos. Bastante tiene Mazón ya con lo que tiene encima, sí, para estas cosas. Pero sí que es verdad que al final los bulos sí que crean bastantes opciones para que al final algo que no es verdad se haga viral. Una vez más, vaya. ¿Estamos seguros que en Madrid estaba Feijóo y no la madre de Feijóo? Lo digo porque se quitan las gafas los dos y son iguales. Igual era la madre y eso, igual tenía razón de las antenitas, no lo sé, ¿eh? Aparte, pero eso ya no lo va a perdonar el error, y eso igual flipamos muchas personas, pero el margen de error que te da la geolocalización a través del móvil son menos de 5 metros, no 11. Pues ellos aún decían que había un margen de error de 11 metros. Ahí pero lo dicho, son menos de 5 metros. Pues, y aquí el problema es ese, que tampoco nos dan datos para que eso se pueda... ¿De dónde han sacado esa geolocalización? De ese móvil, de qué manera. Y bueno, tanto es así que eso se ha desinflado, aún así las cosas, o sea, desgraciadamente creo, es fake, la verdad que hablando creo en serio, muchas expectativas, pero creo que la madre de Feijóo debía estar en su casita en Galicia, si no me equivoco,
Por lo tanto, Sí. es altamente improbable que Feijóo estuviera en Valencia, porque aparte, o sea, el AVE va muy bien, pero tan poco tiempo tampoco da, o sea, no da para tanto. Muy difícil, muy difícil. Y mira que le gusta aparecer por No, todos sí, lados a bastante. Feijóo últimamente, pero no. Bastante, sí, bastante es lo que tiene Amazon encima y donde estuvo y donde desgraciadamente no estuvo ese desgraciado día. Vamos al Nos siguiente. vamos a otro tema, también en el ámbito político. En concreto es una captura de pantalla que se le atribuye una vez más El Mundo, al pobre, al diario El Mundo, la verdad que al final lo utiliza todo el mundo, ¿no? Y es una supuesta conversación entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el diputado Ábalos, hablando sobre María Jesús Montero, para más y hemos hablado hace nada de precisamente de esto de manipular, de informar sobre conversaciones privadas, ¿no? Y en concreto, pues están hablando del comportamiento eufórico en Ferraz después de haberse metido una de palmo. Ya sabéis a lo que se refiere, ¿no? A drogarse. Bueno, la captura de pantalla, que sabéis que, hombre, se hace porque precisamente El Mundo estuvo publicando una serie de mensajes de WhatsApp, les quedó muy bien, pero al buscar en la web, pues en verdad no aparece ningún contenido relacionado con esta supuesta conversación, ¿no? Si hacemos una búsqueda inversa de esta imagen, no muestra nada de que se haya publicado de este tipo de cosas, y además, en este caso, Maldita.es pues ha revisado las publicaciones del Mundo en su propia cuenta de Twitter y no coincide ninguna imagen, ¿no? Por otro lado, al realizar una búsqueda por el nombre María Jesús Montero, pues tampoco nos sale ningún dato al respecto. También al ver las conversaciones filtradas entre Sánchez y Ábalos, se puede notar, si vemos las reales, las que sí que han sido publicadas por el periódico El Mundo, bueno, pues podemos ver que se nota una diferencia en el diseño que respecto a las publicadas de verdad, a estas que nos han querido meter a más, ¿no? Respecto a la vicepresidenta del gobierno. Así que, en fin, han salido muchas cosas, pero otras pues también se las han inventado, vaya. Vámonos a la política internacional. Pues sí, un vídeo que se ha viralizado en redes sociales. Sabéis que desgraciadamente estamos con la ayuda humanitaria en Gaza, con imágenes horribles de gente pues con problemas importantes de nutrición. Y ya la semana pasada se movió en redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook, el lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza que se le atribuye a China. Se movió muchísimo un vídeo, la verdad, un vídeo de 19 segundos. Se ven decenas de cajas siendo lanzadas con paracaídas desde aviones militares. ¿Y cuál es el problema? Que aunque es verdad que el vídeo muestra el lanzamiento de ayuda humanitaria sobre Gaza, las imágenes no corresponden a envíos de otros países y no de China, y que además se produjeron en otras ocasiones. Se quiere meter que China le dice al mundo que los aviones no sirven para lanzar bombas, sino para cosas como estas. Bueno, pues sí, pero no son imágenes ni actuales ni que tengan que ver con el lanzamiento de ayuda humanitaria. Hay que decir que coló muy bien, porque hasta algún presidente internacional pues ha compartido este vídeo, de alguna manera apoyando esa ayuda humanitaria. Algunas de las imágenes que aparecen en el vídeo viral, como os decía, no son recientes. Y luego lo que sale en el vídeo, que son en subtítulos en español de lo que dice el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pues tampoco coincide con lo que en verdad dijo. En concreto, son unas declaraciones bastante antiguas, en concreto del 8 de abril, y en este caso el portavoz lo que estaba hablando es de la respuesta que China iba a dar a los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, por Trump, a los productos provenientes de China, pero no estaban hablando para nada, no estaba hablando nada de la ayuda a Gaza, ¿no?
Así que nos la han colado muy bien, ¿no? A cuenta de, desgraciadamente, de la situación de Gaza. Vaya, pues vamos ahora al odio y xenofobia. Pues sí, nos vamos a algo que parece mentira. Con León XIV han empezado ya muy pronto. En concreto, pues ya empiezan a haber bastantes bulos, especialmente sobre lo que dice y no dice el Papa León XIV, ¿no? En concreto se utilizan en redes sociales unas imágenes de una audiencia con representantes de medios de comunicación en el que se ve al pontífice cambiarse de lado cuando llega a la altura de una persona que ondea una bandera con franjas de colores. En concreto nos quieren dar a entender que el Papa León no quiso ser instrumentalizado por quienes promueven ideologías contrarias al Evangelio, en concreto sobre las personas trans, ¿no? La persona que aparece en el vídeo, el problema es que, aunque nos quieren dar a entender que es una bandera LGTBI, pues hay que decir que esa bandera que se ve, que parece que le está poniendo en la espalda León XIV, pues no es la bandera del colectivo LGTBI, sino la bandera de la paz. Como muy bien explica también en este caso F Verifica, la bandera que sostiene la persona tiene 7 colores: el morado, el azul, azul oscuro, el azul claro, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y además tiene, en la parte de abajo, pone la palabra paz, en italiano. Por el contrario, la bandera del colectivo LGTBI no tiene 7 colores, tiene 6, y además están distribuidos en orden inverso a los de la enseña de la paz. Así que nos la han querido colar también con estas situaciones, siempre con estos elementos de estar en contra de ciertos colectivos, y en este caso le ha tocado al colectivo LGTBI y también, pues claro, como no, al recién nuevo Papa, que por cierto se mueven muchos más, Ojo, este es un ejemplo, pero os aseguro que la semana que viene os voy a traer algunos más que también se han movido en estos últimos días, como no. Bueno, y nos vamos ahora, seguimos con el odio y xenofobia. Sí, en concreto es algo que se ha movido en estas semanas. Esto lo hemos hablado alguna vez, y es la manía que hay, la última década de hablar del transgénero de las mujeres de los presidentes del gobierno. Lo tenemos aquí, se ha vuelto a viralizar en esta semana ataques contra la mujer del presidente del gobierno, contra de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Y como bien nos trae Maldita, son afirmaciones, no son nuevas, o sea, se repiten, y no es solamente a la mujer del presidente del gobierno. Y os quería recordar un poco algo que ya hemos tratado aquí con 21, con Brigitte Macron, la primera dama francesa, que también fue, vamos a poner entre comillas, acusada, ¿no?, de que era un hombre. Hay que decir que respecto a Brigitte Macron, ella sí que llegó a los tribunales, y además tuvieron que pagarle una indemnización a ella y a su hermano, porque al final a Brigitte Macron lo que se hizo viral es que en verdad era Jean-Michel Trunox, que en concreto es el hermano de Brigitte Macron. Bueno, pues ese es un ejemplo. A Michelle Obama, acordaros que también se puso una serie de imágenes donde se decían que era también un hombre, que el sexo de su nacimiento no era de mujer, con un montaje fotográfico. Nos lo contaron desde maldita.es, pero desde hasta propios verificadores norteamericanos como Snoop, pero desgraciadamente este sí que es verdad que no llegó a los tribunales, pero sí que fue, evidentemente, Michelle Obama también fue víctima de esta teoría conspirativa internacional, que la verdad que muy bien no sé qué es lo que intentan conseguir, esta manía de las primeras damas de decir que no son mujeres, que en verdad su sexo es masculino, ¿no?
y hacen esas manipulaciones. Y, como no, durante esta última semana se ha vuelto a mover algo que ya, desgraciadamente, pues en España ya desde 2021 también hay esta conspiración contra Begoña Gómez, donde se le relaciona con fotos que están además trucadas, donde se le da a entender, pues bueno, ya sabéis, que se le llame Begoño porque en verdad es un hombre y por tanto atacar al presidente del gobierno que no dice la verdad ni para decir quién es su mujer, ¿no? Y con quién se ha casado. Así que ojo con estas cosas, porque desgraciadamente con este tipo de situaciones ocurre, pues por ejemplo, que podamos encontrar pintadas en sedes de partidos políticos, en concreto del PSOE, como en el Escorial, con pintadas en contra del presidente y en contra de su mujer, ¿no? Así que ojo con esto, porque al final, en definitiva, son estrategias un poco conspiranoicas que nos dan mucha desinformación y de alguna manera crear esa inseguridad, ¿no? de estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, en algún momento nos explicarán el objetivo de qué va de eso. Pero, ¿y si fuera verdad, qué más da? No claro, ahí está. Es un tema, no sé, es por un eso, tema por personal del presidente, no es un tema o sea, no debería exactamente, ser un tema pero de debate público. Lo que llama la atención, si nos damos cuenta, lo que llama la atención es, primero, que más que hablar de la gestión, ¿no?, de un presidente del gobierno, se habla de su compañera, ¿no? Y además se le da la vuelta con, no sé, con una... Lo que sí que me llama la atención, o como le llaman los verificadores, que al final es una estrategia que se repite, ¿no? Y no sé. A ver si alguna vez le podemos hacer alguna entrevista a algún conspiranoico de estos y que nos expliquen cuál es el objetivo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, con la tontería. Vamos a seguridad. Sí. Pues en concreto, algo que también se movió la semana pasada, esta semana ya parece que han querido darle otra vuelta, pero en concreto, claro, viene el buen tiempo, vienen las posibilidades de que vengan turistas, bueno, y se movió muchísimo esta pseudoinformación, porque nos decían que se había elevado el nivel de alerta de viaje a nivel 2 por riesgo de terrorismo y disturbios en España. Así, de repente, se ha subido el nivel 2. Bueno, es una incongruencia absoluta. Hay que decir, el nivel de alertas es una escala hasta 4. El nivel 2, por cierto, no ha subido desde hace un montón, en concreto desde abril de 2022. Seguimos en el 2. Por tanto, no se ha elevado el nivel de alerta para viajar en nuestro país. Tanto es así que solamente se elevó por la pandemia del COVID, en España, y fue elevado precisamente por en fin, que no se podía viajar, ¿no? Pero, lo dicho, seguimos en el nivel 2, no ha subido nada, ni para arriba, ni para abajo, ni para el medio. Y si nos vamos a la web del Departamento de Estados Unidos, pues siguen estando los mismos elementos en cuanto a seguridad. Así que es un bulo que además se recoge por parte de algunos pseudomedios, les guste o no, son pseudomedios porque no son medios de comunicación, y que además posiblemente volveremos otra vez con este tema, con esta temática en nada. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a seguir en Estados Unidos porque vamos a hacer el fact-check de Donald Trump. No tenemos tiempo para más. Vamos a darle al internacional para que así no nos dejen entrar seguro en Estados Unidos, a los aquí presentes. Así que adelante con Donald Trump. Este es muy bueno, Le dejamos a nuestros nacionales para la semana que viene, Lorenzo, pero es que Donald Trump se marcó estos últimos días, el fin de semana pasado, el viernes pasado, una narrativa desinformativa bestial. Porque además, bueno, estaba el presidente de Sudáfrica de visita con él, allí en la Casa Blanca, y no se le ocurrió otra cosa que acusar del genocidio de la población blanca en Sudáfrica. Y lo más interesante de todo es que enseñó unas imágenes
que han sido recogidas por todos los verificadores, tanto a nivel nacional como internacional. En concreto, Verificar Radio Televisión Española ha analizado las imágenes con las que Donald Trump quería dar a entender ese genocidio, ¿no?, de la población blanca, y son buenísimas. Las imágenes que enseñó Trump, en concreto hablaba de unos granjeros blancos que están siendo enterrados, ¿no? Bueno, si nos vamos a las imágenes que mostró el presidente norteamericano, en primer lugar, no se registran en Sudáfrica, son imágenes que están registradas en el Congo. Y como bien explica la agencia Reuters, la información sobre el origen de las instantáneas, se trata de una captura de un vídeo publicado por esta propia agencia Reuters el 3 de febrero en un reportaje, y la grabación, lo dicho, está hecha en la ciudad congoleña de Goma, y en ella vemos a personas con monos blancos que son trabajadores humanitarios que recogen bolsas de cadáveres del suelo para subirlas a un camión que lleva el logo de Cruz Roja, O sea, nada que ver con Sudáfrica. En otro momento también, Trump hasta pidió que se apagaran las luces para mostrar una proyección en la que se ve una fila de coches en una carretera flanqueada a ambos lados por cruces blancas. Según Trump, estos son sitios de enterramiento, sitios donde más de 1000 agricultores blancos han sido asesinados. Bueno, pues hay que decir que ese vídeo no muestra un cementerio de granjeros blancos asesinados. Es una protesta por el asesinato de una pareja en Sudáfrica, en Normandie, en 2020. El origen de esta mentira la podemos encontrar en la propia cuenta de Twitter que difunde esta grabación. A través de una búsqueda inversa podemos coger el vídeo y por palabra clave podemos encontrar el artículo publicado el 5 de septiembre de 2020 que informaba de esa procesión por esta pareja que se extendió hasta las puertas de la granja de Hanover, donde los residentes dejaron flores, carteles, cruces en muestra de respeto. Pero nada que ver con la fila de personas que habían fallecido y habían sido asesinadas. Así que, en fin, no se corta un pelo Donald Trump, pero suelta cada una que es interesante. Había que ver las imágenes del presidente sudafricano cuando le estaba enseñando todo esto. El Congo, Sudáfrica, ¿qué más da? Está todo por ahí abajo, todo junto, es lo mismo. Mi madre mía. Sara, muchas gracias, que nos hemos quedado sin tiempo. Muy interesante. Hasta la semana que viene y muy interesante. Ya te digo, gracias, un placer. A la semana que viene más, Lorenzo. De verdad, se os quiere, besiños. Y felicidades por esa sobrinita, gracias. que es un amor. Gracias, Sara, gracias. Buenas noches. Chao.